Capítulo 5, donde aparece un nuevo valor en la Bolsa de Londres. Cuando Phileas Fogg salió de Londres, sin duda no sospechó la gran repercusión que iba a tener su marcha. Rápidamente la noticia de la apuesta se extendió por el Reform Club y produjo una auténtica conmoción entre los miembros del honorable círculo. Más tarde, la conmoción pasó del club a los periódicos a través de los reporteros, y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido. Aquel asunto de la vuelta al mundo fue comentado, discutido y analizado con tanta pasión y ardor como si se tratara de un nuevo caso de la Alabama. Unos tomaron partido por Phileas Fogg y otros, que pronto formaron una considerable mayoría, se pronunciaron contra él. Dar la vuelta al mundo, no ya en teoría y sobre el papel, sino en un tiempo mínimo y con los medios de comunicación existentes en aquel momento, no solamente era imposible, era demencial. El Times, el Standard, el Evening Star, el Morning Chronicle y otros 20 periódicos de gran tirada se declararon en contra del señor Fogg. Solo el Daily Telegraph le apoyó hasta cierto punto. En general, Phileas Fogg fue calificado de maníaco y de loco, y sus colegas del Reform Club fueron censurados por haber aceptado una apuesta que demostraba el debilitamiento de las facultades mentales de su autor. Sobre el asunto aparecieron artículos extremadamente apasionados, pero del todo comprensibles. Ya se sabe el interés que suscita en Inglaterra todo lo que se refiere a la geografía. Por eso no había un lector, fuera cual fuera su clase social, que no devorara las columnas dedicadas al caso de Phileas Fogg. Durante los primeros días, algunas mentes intrépidas, en su mayoría mujeres, se pusieron de su parte, sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato sacado de la fotografía depositada en los archivos del Reform Club. Algunos caballeros se atrevieron a decir, bueno, después de todo, ¿por qué no? Cosas más extraordinarias se han visto. Así ocurrió, sobre todo con los lectores del Daily Telegraph. Sin embargo, pronto se advirtió que hasta ese periódico empezaba a desfallecer. Efectivamente, el 7 de octubre apareció un largo artículo en el Boletín de la Sociedad Real de Geografía. Se ocupaba del asunto desde todos los puntos de vista y demostró claramente la locura de aquella empresa. Según el artículo, todo estaba en contra del viajero, tanto los obstáculos humanos como los obstáculos naturales. Para que el proyecto tuviera éxito, había que admitir una concordancia milagrosa de las horas de salida y llegada, concordancia que no existía, que no podía existir. En todo caso, se podía contar con que en Europa, donde los recorridos son de una extensión relativamente corta, los trenes llegaran con puntualidad. Pero, cuando se tarda 3 días en atravesar la India y 7 en cruzar los Estados Unidos, ¿se podían basar en la exactitud de los trenes los elementos de semejante problema? ¿Acaso las averías de las locomotoras, los descarrilamientos, los choques, las malas condiciones atmosféricas y la posible acumulación de enormes cantidades de nieve, acaso todo eso no se pondría en contra de Phileas Fogg? ¿No se encontrarían los paquebotes durante el invierno a merced de los fuertes vientos o de la niebla? ¿Acaso es tan raro que los mejores barcos de las líneas transoceánicas sufran retrasos de 2 o 3 días? Bastaba un retraso, uno solo, para que la cadena de comunicaciones quedara rota de forma irreparable. Si Phileas Fogg llegaba tarde, aunque fuera unas horas, a la salida de un paquebote se vería obligado a esperar el paquebote siguiente, y eso bastaría para que su viaje se retrasara de forma irrevocable. El artículo causó una honda impresión. Casi todos los periódicos lo reprodujeron, y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente. Durante los primeros días que siguieron a la marcha del caballero, se invirtieron importantes sumas en su arriesgada empresa. Ya se sabe cómo es el mundo de los apostadores en Inglaterra, un mundo más inteligente, más noble que el de los jugadores. Apostar forma parte del temperamento inglés. Por eso no solamente los diversos miembros del Reform Club hicieron considerables apuestas a favor o en contra de Phileas Fogg, sino que también la gran masa del público participó en el asunto. Phileas Fogg quedó inscrito como un caballo de carreras, en una especie de studbook. También se convirtió en un valor de bolsa, que inmediatamente se cotizó en el mercado de Londres. Se pedían y se ofrecían Phileas Fogg, en firme o con prima, y se hicieron grandes negocios con ellas. Sin embargo, 5 días después de su marcha y tras el artículo del Boletín de la Sociedad de Geografía, empezaron a llover las ofertas. Las Phileas Fogg bajaron, se ofrecían por paquetes,
primero de 5, luego de 10 y al final se ofrecieron en paquetes de 20, 50, 100. Solo le quedó un partidario, el viejo paralítico Lord Albemarle. El honorable caballero, clavado en su butaca, habría dado su fortuna por poder dar la vuelta al mundo, aunque hubiera sido en 10 años, y apostó 5.000 libras a favor de Phileas Fogg, y cuando al mismo tiempo que la estupidez del proyecto trataban de hacerle ver su inutilidad, se limitaba a responder: si la cosa es factible, es bueno que sea un inglés el primero que la lleve a cabo. Sin embargo, los partidarios de Phileas Fogg cada vez eran más escasos. Todo el mundo, y no sin razón, se puso contra él. Ya no se hacían apuestas, sino a 150, a 200 contra uno, cuando 7 días después de su marcha, un incidente completamente inesperado hizo que el Phileas Fogg dejara de cotizarse. Aquel día, a las 9 de la noche, el jefe de la Policía Metropolitana había recibido un telegrama que decía lo siguiente: de Suez a Londres. Rowan, jefe de policía, Administración Central, Scotland Yard. Persigo ladrón de banco Phileas Fogg. Envíen cuanto antes orden de arresto a Bombay, India inglesa. Fix, detective. El efecto del telegrama fue inmediato. El honorable caballero desapareció para dejar paso al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, archivada en el Reform Club junto a las de todos sus colegas, fue examinada. Reproducía rasgo a rasgo al hombre cuya descripción había sido proporcionada por las primeras investigaciones. Todos recordaron que la existencia de Phileas Fogg tenía algo de misterioso. Se habló de su aislamiento y de su súbita marcha, y pareció evidente que el personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una insensata apuesta, no había tenido otro propósito que despistar a los agentes de la policía inglesa. Si te gustó este capítulo, dale like y suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo todos los demás capítulos. No te pierdas ninguno.